Buenos días, bienvenidos a esta masterclass dirigida por la Unidad de Executive Education de la Escuela de Comunicación Mónica Herrera. Para nosotros es un gusto darles la bienvenida en esta mañana para hablar sobre las metodologías ágiles. ¿Quiénes somos nosotros? En Executive Education creamos valor profesional a través de la implementación de competencias y experiencias centradas en el usuario por medio de programas de alto nivel en las diferentes áreas formativas. ¿Cuáles son esas áreas formativas? Muchos de ustedes ya nos conocen, ya han asistido a nuestros cursos, ya conocen que nos orientamos en temas de innovación y design thinking. Esta masterclass, por ejemplo, es una de esos ejemplos, esos talleres que estamos ofreciendo en temas de innovación y design thinking, pero ofrecemos también otras capacitaciones en áreas como comunicación y estrategia, marketing y negocios, soft skills y liderazgo, multimedia y programas digitales, y especializaciones internacionales con una alianza de EOBS. También ofrecemos en modalidad in-house o programas cerrados, consultorías y capacitaciones adecuándonos a las necesidades específicas de las organizaciones en diferentes campos como planificación estratégica, innovación y design thinking, liderazgo y reputación, marketing, comunicación y diseño, entre otros. Nuestros programas estrella, ustedes conocen sobre la especialización internacional en creatividad y las maestrías y especializaciones internacionales. Todos estos programas son apoyados por INSAFORP para que ustedes puedan participar y que ustedes puedan obtener un beneficio económico. No se lo pueden perder. Nuestros próximos cursos para este mes de noviembre son el Workshop Internacional en Gestión de Metodologías Ágiles, los blogs y repositorios educativos con WordPress, el taller práctico de innovación digital, experiencia del cliente en canales digitales o UX, CX, y tenemos el taller de gestión de herramientas para su uso efectivo en educación. Estos programas también cuentan con apoyo en INSAFORP y los invitamos a que conozcan sobre nuestra oferta formativa. En las redes sociales pueden encontrar información sobre el Workshop Internacional Gestión de Metodologías Ágiles y el taller práctico de mejora en la experiencia del usuario en canales digitales, que son los que vamos a abrir el 6 y el 16 de noviembre respectivamente. También tenemos convocatoria abierta para las maestrías. Tenemos un máster en alta dirección empresarial y un máster en Project Management, ambas ofrecidas por la European Open Business School, EOBS, en España, a un nivel internacional. Bien, ahora, sobre esta masterclass, queremos presentarles a la facilitadora de esta mañana. Nos acompaña Andrea Campetelli, quien es experta a nivel internacional en Argentina y desde hace más de 15 años acompaña a personas y organizaciones en el proceso de adopción de la cultura ágil y también ayuda y facilita procesos colaborativos que orienten hacia el cambio organizacional. Actualmente, Andrea trabaja como Agile Coach en Accenture en Argentina y además es docente y facilitadora de procesos de aprendizaje en universidades de Argentina y espacios educativos en distintos países de Latinoamérica. Por ejemplo, El Salvador, en la Mónica Herrera, Andrea nos ha capacitado. Bienvenidos a esta masterclass, su masterclass. Vamos a hablar ahora sobre metodologías ágiles aplicadas a la innovación empresarial, que se encuentra dentro del Workshop Internacional de Gestión de Metodologías Ágiles. Si necesitan más información, este taller dura 12 horas. Van a profundizar en temas de transformación ágil y transformación digital, el rol del management en la legitimación del proceso de adopción ágil, marcos que ayudan a liderar el cambio, cuándo elegir uno u otro en función de la estrategia organizacional y organizaciones en red. Van a conocer sobre cómo escalar estas organizaciones. Para la Mónica Herrera y para la Unidad de Executive Education, es un gusto darles la bienvenida esta mañana. Aprovechen, disfruten. Acá los dejamos con Andrea. Ahora sí, Andrea, el espacio es completamente tuyo. Así los voy conociendo. Espectacular. Buenísimo. Bueno, lo primero que les voy a pedir es que en el chat me pongan su nombre y ciudad. Por ejemplo, yo me llamo Andrea, de Buenos Aires, Argentina. ¿Sí? Así vamos viendo de dónde son. Sé que, a ver, el chat. Noelí de Buenos Aires, El Salvador. Bien. Así nos vamos conociendo. El Salvador. Bien. Tenemos a alguien de Panamá también por ahí. Excelente. Sí, por ahí voy viendo que hay. Bien. Hay alguien de Buenos Aires que vi por ahí, Noelí. Mucha gente de El Salvador.
Bien. A ver, bueno, muy bien. Y ahora me gustaría que, a ver, ahí va a matar, Elsa de Buenos Aires. Bien, y ahora lo que me gustaría saber es, ¿qué conocen de agilidad? Es decir, ¿cuánto conocen? Por ejemplo, vamos a poner 3 opciones. ¿Voy bien? Conozco. Entonces, por ejemplo, yo digo Andrea y pongo voy bien. O puedo poner Andrea, sé algo, sé o algo conozco, ¿sí? O simplemente algo. Y, o pueden poner Andrea, no tengo idea, ¿sí? Entonces pueden poner, por ejemplo, Elsa, voy bien, dice, ¿sí? Entonces, ¿cuánto conocen? A ver, vamos poniendo en el chat. A ver, los voy leyendo. Quiero aprender algo, bien. Perfecto. Excelente. Bien. Bueno, yo les voy a ir ahora compartiendo el enlace de la presentación, que yo igual se las voy a mostrar, ¿sí? No necesitan ningún tipo de permiso para entrar, solo con hacer clic en el link o colocarlo en su explorador van a poder acceder, ¿sí? De todos modos, esto es para que a ustedes les quede. Yo voy a compartir pantalla y van a poder ver la presentación en el mismo momento que estoy compartiendo pantalla. Díganme si ya ven la presentación. Voy a ponerlo en modo presentación. Díganme si ven bien. ¿Ven bien? Ahora sí, Andrea. ¿Sí? Dedito para arriba. ¿Sí? Si ven bien, dedito para arriba con los emojis. Bien. Bien. ¿Para qué hacemos agilidad? ¿Sí? Los que se animen vayan poniendo en el chat para qué creen que hacemos agilidad. ¿Sí? ¿Para qué las organizaciones van haciendo agilidad? ¿Qué es lo que buscan cuando hacen agilidad? O cuando escuchan que quieren hacer agilidad. Porque por ahí, algunos por ahí pusieron quiero aprender o no tengo idea o sé algo de agilidad, pero todos escuchamos que hay organizaciones que quieren hacer cosas con agilidad, ¿sí? ¿Qué es lo que escuchamos que dicen? Implementar soluciones rápidas, adaptarnos, optimizar resultados, procesos eficientes. Bien. Bueno, vamos a ver qué es lo que buscan las organizaciones. Vamos a ir viendo el concepto de agilidad, pero también traje algunos datos, ¿sí? De encuestas internacionales y para Latinoamérica acerca de cómo qué es lo que eligen, para qué la organización, ¿sí? Hoy en Latinoamérica y en el mundo deciden adoptar agilidad, reducir tiempos, bien, todas tienen algo relacionado con estos porqués. Después vamos a ver qué dicen. Bueno, a ver, díganme si ven bien. Yo acá tengo el chat. Aquí está. Entonces, ¿qué es la agilidad? La agilidad, ¿sí? Si bien es muy conocida como se le dice metodologías ágiles, en realidad es un paradigma. ¿Sí? Un paradigma, ¿por qué? Porque es un sistema de creencias, ¿sí? Una forma de pensar, ¿sí? Que está basada en principios y valores, que están escritos en el manifiesto ágil. Pero vamos a ir viendo que agilidad, tal como hoy la conocemos, explota, si se quiere, o empieza a tener relevancia después de este manifiesto ágil, pero ya viene desde antes, ¿sí? La agilidad es algo que está muy relacionado, no sé si ustedes lo escucharon, pónganme en el chat si sí o no, el pensamiento Lean. Lean es conocido por organizaciones que son livianas, se les dice, ¿no? Y viene de Toyota, es conocido como Toyota, pero si profundizamos un poquito más, saben que este mindset o esta forma de pensar incluso en las sociedades se impregnan, y específicamente en Japón, ¿sí? Se llevó a nivel del crecimiento de la sociedad o la recuperación del país,
después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, este paradigma, ¿sí?, fue actualizándose, ¿sí?, y Occidente fue tomando, ¿sí?, ahora vamos a ver en qué momento, estas ideas, ¿sí?, esta forma de pensar, y dijo, ok, vamos a plasmarlo y actualizarlo también o adecuarlo, si se quiere, ¿no? ¿Y por qué es un paradigma? Porque genera un cambio cultural, genera una ruptura, se dice que hackea la cultura de una organización, hackea los comportamientos, hackea las creencias, los valores, ¿sí? Hace que nosotros, de pensar que las jerarquías son importantes y garantizan la entrega de valor de una organización, a pensar que no, que los equipos autogestionados o autoorganizados son los que generan valor a la organización, ¿sí? Este pequeño ejemplo que les estoy dando es un ejemplo de esto que digo de hackear la cultura, o sea, cambia la cultura, ¿sí? Nos hace cambiar la perspectiva, lo que creemos, ¿sí? Por eso se dice que es un paradigma, ¿sí? Y no simplemente un método. Bien, si van teniendo dudas, por favor, vayan poniéndome en el chat, yo lo voy a ir revisando, ¿sí? O simplemente abran micrófono y pregúntenme. Bien. Esto es un poco un resumen de lo que les venía diciendo, ¿sí? Es un paradigma o mindset, ¿sí? Es conocido como Agile Mindset. Tiene valores, principios, que es lo que les comentaba recién, es ese sistema de creencias, pero por sí mismo no se implementa. Es decir, ¿cómo yo hago para que la organización empiece a integrar estos valores, estas creencias, esta forma de pensar en la organización? Bueno, y es ahí donde vienen estas prácticas, estas herramientas, estos métodos, estos marcos, ¿sí?, que son un montón, pero cada uno tiene su objetivo en particular y nos ayudan a que la organización empiece a cambiar, ¿sí?, empiece a funcionar con nuevas rutinas y nuevos procesos de trabajo en dirección a esto, ¿sí?, a la agilidad. ¿Hasta acá alguna pregunta? Es decir, que es una forma de materializar estos marcos de trabajo, ¿sí?, estas creencias, ¿sí? Como yo, por ejemplo, materializo la autoorganización. Bueno, puedo implementar, por ejemplo, Scrum o Kanban, ¿sí?, o DevOps, o algún marco de trabajo que lo que haga es que los equipos trabajen en células autoorganizadas para lograr un objetivo, ¿sí?, para construir algo, para desarrollar algo. Y por la forma que tiene, me ayuda a promover determinados valores vinculados a la agilidad. Y todas esas prácticas tienen la misma forma, ¿sí? La misma forma, ¿en qué sentido? Apuntan a los mismos valores y principios, los comparten, aunque las herramientas que tengan sean diferentes, o los usos, ¿sí? Esto es súper importante, ¿sí? Bien. ¿Ven bien ahí? Yo tengo un poquito tapado arriba por el comando de Zoom, pero como les decía, si bien esto viene desde hace tiempo, ¿sí?, viene evolucionando hace tiempo, este paradigma, ¿sí?, viene rompiendo y transformándose y adaptándose. Lo cierto es que en 2001, ¿sí?, hay 17 personas, ¿sí?, muchas de estas 17 personas son creadores, por ejemplo, del marco de Scrum, o Ken Beck es el creador de un marco de trabajo que se llama XP, ¿sí? Ellos se juntaron y dijeron, necesitamos crear una nueva forma, ¿sí?, de poder entregar valor. Y específicamente nació en el desarrollo de software. Pero no significa que se aplique solamente al desarrollo de software. Hoy en día, y después vamos a ver en estas encuestas que les traje para compartir, para que ustedes tengan una mirada general acerca de qué pasa con la agilidad, no se implementa solamente en el
ámbito del software o en áreas de tecnología, ¿sí? Sino que en distintos ámbitos y en distintos sectores. Ustedes recién, vos, Frank, mencionaste que en el ámbito educativo, en Mónica, están implementando agilidad, con lo cual tiene un amplio espectro de implementación. Pero lo cierto es que estas personas se juntaron y dijeron, bueno, vamos a hacer un manifiesto ágil en donde haya principios y valores que sostengan esta forma de trabajar o esta forma de crear valor. Y hago hincapié en crear valor porque esto es uno de los grandes cambios que hace. No me importan tanto los resultados, sino el valor que yo estoy entregando. ¿Qué transformo con eso que estoy haciendo? ¿Sí? Yo siempre digo, ¿en qué le cambié la vida a mi cliente o a mi consumidor con la experiencia que yo estoy creando a través del uso de ese producto o de ese servicio? ¿Sí? ¿Qué pasa de diferente a partir de eso? De la interacción entre ese cliente o usuario y mi servicio o mi producto, ¿sí? Y estos son, no voy a ahondar en estos principios, ¿sí? Y estos valores, pero estos 4 valores son realmente importantes y los van a ver en todos los marcos de trabajo, o en todos los métodos ágiles hacen referencia a esto, ¿sí? Que es individuos, interacciones sobre procesos y herramientas. Esto significa que se prioriza la persona sobre el proceso y la herramienta. ¿Esto significa que en agilidad no se usan procesos? No, no significa eso. No significa que no hay procesos, que no hay documentos. Lo que significa es que si yo tengo que resolver algo, lo que fuera, y tengo sentada a la persona al lado y con una conversación cara a cara puedo resolver el problema, ¿sí? Lo hago de esa manera, ¿sí? Pero si tengo un proceso que media y que es súper burocrático y que no agrega valor y que lo puedo omitir, lo omito. Hay procesos que no se pueden omitir, ¿sí? Aquellos que tienen que ver con seguridad, con regulaciones y un montón de cosas que necesariamente lo tenemos que hacer. Esto esconde la palabra lean detrás. Lo liviano, no hagamos lo que no agrega valor. ¿Sí? El muda significa desperdicio, ¿sí? No hagamos aquellas cosas que nos llevan mucho tiempo y no nos agregan valor y que las podemos resolver cara a cara y con la interacción humana. Software funcionando o servicio funcionando a esta altura significa que lo que yo estoy generando es mejor que yo se lo muestre cómo funciona, por ejemplo, si es un producto o un celular, que le muestre cómo funciona y me dé su feedback, a que yo espere a tenerlo todo diseñado, tener un plan a largo plazo y recién cuando termina el plan, suponte de 12 meses, me entero que no era lo que quería, ¿sí? Es esto de que el usuario constantemente sea parte de la construcción de ese servicio o de la actualización de ese servicio y poder tener feedback constante. Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Este es un gran tema. En algunos países se puede implementar, en otros no. Lo que tiene que ver es que si podemos colaborar con el cliente, pero hay una cláusula del contrato que nos lo impide, reveamos esa cláusula. O hagamos contratos más cortos, ¿sí? Acá hay mucho por delante en relación a los contratos ágiles, ¿sí? Que tiene que ver con esto, con que los acuerdos escritos vayan de la mano con aquello que nosotros estamos haciendo en interacción con el cliente y al mismo tiempo. Y respuesta ante el cambio, antes de seguir un plan, también tiene que ver con la adaptabilidad o la flexibilidad. Estos 12 principios, que no, en este son principios que se ajustan a cada uno de estos valores, y si nosotros los vamos revisando, vamos a ver que nos orientan un poco en la implementación de estos valores, ¿sí? Y
cada uno de estos valores y estos principios los vamos a ver en todos los marcos de trabajo, ¿sí? En todos los marcos de trabajo, en todas las prácticas, en todas las herramientas que la agilidad nos propone. Pero lo primero que nos propone es un cambio de paradigma, un cambio cultural. Y ese cambio cultural significa que empecemos a trabajar en relación a estos valores y estos principios, principalmente estos valores, ¿sí? Hasta acá vamos. A ver, hay una pregunta en el chat. Ah, sí, dice. Bien. Bien. Ahora, sabemos que la agilidad es un mindset, es decir, un paradigma, un sistema de creencia. Lo más importante es eso, ¿sí? Porque no hay Scrum o Kanban, les menciono eso porque son los más conocidos, que funcione si no cambiamos la cultura, ¿sí? No hay forma. Nos pueden ayudar a cambiar la cultura, pero si no hacemos ese clic organizacional, solamente vamos a decir que usamos tal marco, pero no vamos a tener la cultura ágil como parte de nuestro background organizacional. Una vez que una organización dice, ok, yo tengo cultura ágil, eso significa que todos y cada uno de nosotros actuamos conforme a esos valores, puedo decir que mi organización tiene un modelo organizacional de agilidad, ¿sí? Porque lo cierto es que la agilidad detrás, ¿sí?, de este mindset y de estas prácticas, lo que genera es justamente un modelo organizacional. Cambia la estructura de las organizaciones, ¿sí? Esto es algo muy, muy típico, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Siéntanse libres de abrir micrófono, de preguntar lo que necesiten, ¿sí? ¿Sí? Bien. Bueno. Entonces, como todo modelo organizacional, ¿sí?, lo que va a generar es un cambio de los marcos de trabajo, en las rutinas, pero también, ¿sí?, un cambio en los roles. Y esto es súper importante, ¿sí? Un cambio súper importante. ¿Por qué? Porque las personas empiezan a pasar de jefes a cumplir otro rol. ¿Sí? Ya el nombre del rol no es jefe de producción o jefe de marketing, ¿sí? Empiezan a aparecer otros roles, ¿sí?, como líder de tribu, ¿sí?, facilitadores. El Scrum Master es un facilitador, el Kanban Coach es un facilitador, el Agile Coach es un facilitador. ¿Y facilitadores de qué? De la incorporación de este cambio cultural, ¿sí? Empieza a haber dueños de productos, dueños de procesos, líderes técnicos, comunidades de prácticas, personas que promueven la incorporación de la agilidad en la organización. Y esto genera un movimiento muy grande dentro de la organización, ¿sí?, que primero aparece con la incorporación de algunas prácticas o la incorporación de las palabras, y después empieza a cambiar, yo siempre digo, el esqueleto, la organización. ¿Por qué? Porque la organización, a medida que va incorporando todas estas prácticas, empieza a tomar una forma distinta, ¿sí? Ya no tiene una forma jerárquica, sino que tiene una forma que se le llama holocrática. ¿Qué es lo que sucede cuando en nuestras organizaciones empezamos a tener muchos equipos de trabajo, muchas células que trabajan con qué? Por ejemplo, con un equipo de trabajo dedicado a generar un producto en específico, ¿sí? Por ejemplo, tengo
un equipo que desarrolla una aplicación, ¿sí? Específica. Y hace esa aplicación y nada más. Pero tengo otro equipo que hace otra aplicación diferente. Y otro equipo que está gestionando un servicio administrativo, pero que se conectan, pero que no dependen de un jefe, sino que empiezan a interactuar entre ellos. Y los roles, ¿sí? Ya sea el dueño del producto, que es quien conoce cómo es el desarrollo de un determinado producto o servicio, conoce ese servicio y sabe cómo hacerlo, el facilitador, se empiezan a interconectar con los otros equipos. Entonces ya no tiene la forma de áreas o sectores la organización, sino que empieza a ser una red. ¿Una red de qué? De equipos. Y ahí es el cambio más profundo y cuando la organización realmente adopta la agilidad. Yo siempre digo, cuando cambia el esqueleto. Y es ahí donde puedes sostener todo el músculo que genera la agilidad con el cambio cultural. Es un cambio realmente grande la agilidad para las organizaciones. Por eso se dice que es un cambio en la forma de ser y actuar, porque realmente transforma. A la larga, transforma la estructura, es decir, transforma la forma, valga la redundancia, de la organización. ¿Preguntas hasta acá? Andrea, ¿No? yo tengo una pregunta acá, es más con el tema de Sí. cultura. ¿Qué pasa Sí. con las organizaciones que ya están acostumbradas a trabajar de esa manera jerárquica? ¿De qué manera siempre tiene que ser el líder de esa organización, digamos, en el que está en el top del organigrama, el que tiene que promover la iniciativa ágil en la organización para que Mira, suceda este cambio holocrático que tú decías, ¿no? O sea, que el líder tiene que ceder y decir, bueno, yo estoy flexible o me puedo adaptar a este nuevo rol, aunque yo ya no tenga el rol de líder. Sí, porque salvo que la organización nazca completamente holocrática, es decir, como una red, salvo que sea ese el caso, la organización tiene que vivir una transición, con lo cual, hasta que cambia esta cultura, ¿no? ¿En qué se traduce? Pedir permiso para hacer cosas, por ejemplo. Normalmente, cuando una estructura es jerárquica, si bien las prácticas pueden emerger desde los equipos, es cierto que muchas veces, y lo digo entre comillas, necesitan que los niveles jerárquicos habiliten. Y uso la palabra habilitar y no autorizar. Habiliten el cambio. Y esto es lo más importante. Y en general, cuando se trabaja en una organización con los primeros pasitos, se trabaja con el management, ¿sí? ¿Por qué? Porque se busca que habiliten ese cambio. Por más que surjan los equipos, porque les tengo que ser honestos, en la práctica surgen muchas prácticas de los equipos, porque, por ejemplo, ustedes están acá y se les ocurrió algo y dicen, oye, che, voy a llevar esto, lo otro, y llevan la idea a sus espacios de trabajo. Y por ahí la implementan. Pero a medida que eso se va contagiando y va creciendo, llega un momento en que para que la cultura cambie necesitan que quienes toman las decisiones habiliten a que todos tomemos las decisiones. Y que las personas dejen de pedir permiso para hacer las cosas. Por eso hablaba del entre comillas, ¿sí? Porque es eso lo que primero tenemos que romper. Es una forma distinta de distribución del poder y de la autoridad. No significa que no haya autoridad, ¿sí? Significa que es una distribución diferente, más participativa. Súper. Aquí Marcela Rauda en el chat nos dice que si podría facilitarnos algunos tips para motivar a las empresas familiares a trascender al modelo organizacional holocrático, ya que son las que generan más resistencia, ¿no? O sea, la familia, cuando la familia es la que toma la decisión. Totalmente. La forma es la misma, ¿sí? Yo he estado en empresas pequeñas y en empresas grandes, ¿sí? Y el denominador común es esto, quien toma la decisión habilite. Eso, ¿cómo es en la práctica? Puede ser con
que las personas que toman las decisiones, por ejemplo, la familia, ¿sí? Me imagino el padre, un hermano, un tío, ¿sí? Y los hijos, primero empiecen a conocer de esto, ¿sí? Que conozcan de qué se trata, que lo sientan palpable, que vean que puede generarles un beneficio, ¿sí? Una vez que hacen eso, es trabajar con esa familia, con ese padre, con ese tío, con esos hermanos, ¿sí? En cuáles son los problemas que hoy tienen y mostrarles por qué la agilidad les ayudaría a cambiar esos problemas o a mejorar esa situación, ¿sí? Eso sería, por ejemplo, ¿quién hace esto? Pueden ser con capacitaciones o puede ser un coach, por ejemplo, ¿sí? Que ayuda a hacer estas cosas, ¿sí? Lo que no haría es, ¿sabés? Vamos a implementar Scrum. No, ¿sí? Porque primero es un trabajo de que la familia compre con qué eso le va a servir, ¿sí? Compre que entre hermanos se pueden poner de acuerdo para tomar una decisión. Compren que entre todos tienen que si que, por ejemplo, en las empresas familiares, una de las cosas que esto puede ayudar un montón es cuando está la transición generacional del padre a los hijos, que eso suele ser un problema en las empresas familiares, ¿sí? La transición generacional. Entonces, en esa transición es un buen momento para trabajar con esto, desde el hijo o desde los hijos hacia los padres, ¿sí? A empezar a poner sobre la mesa los beneficios que esto tiene. Pero lo que no recomendaría personalmente es ir directo con la implementación de un marco, sino ir llevando de qué se trata, ¿sí? E ir acompañando en vos cómo esto lo implementarías en tu organización, una vez que están claras las ideas, o sea, las creencias, qué es lo que trae esto, ¿sí? El cambio estructural es lo último que sucede en agilidad, lo último, no es lo primero que sucede, salvo que haya una decisión de hacerlo, ¿sí? Los primeros cambios no son en la estructura, ¿sí? Esto es importante. No le iría, por ejemplo, en ese caso, a decirle, vamos a hacer un cambio estructural, vamos a pasar de un modelo jerárquico a uno más holocrático o en red. No, no sería el camino. Sería, primero, proponerle el tema, ¿sí? Ese sería uno de los tips, Marcela. ¿Mm? Entonces, cuando la organización realmente lo incorpora es cuando es estable y dinámica. Pero hasta que sucede eso, la organización transita por distintas olas de cambio, que son que le generan movimiento a la organización. Esto que les decía primero, primero los managers o los líderes tienen que poder habilitar ese cambio, sea empresa familiar, grande, chica, lo que fuera, porque en dos casos hablamos de un pensamiento jerárquico y alguien que dice a otro lo que hay que hacer. Entonces, eso es lo primero que tenemos que empezar a cambiar, que la gente conozca de esto, ¿sí? Y eso es una primera etapa, normalmente muy receptiva. Después pasa por una etapa de mucho conflicto la organización, porque empieza a aparecer esta necesidad de cambiar el esqueleto o la estructura, ¿sí? Las empresas empiezan a decir, pero entonces nosotros queremos tener equipos, y empiezan a tener muchos equipos, y ahora ¿cómo se relacionan todos estos equipos entre sí? Tengo áreas encima, ¿cómo hago eso? Bueno, entonces, y bueno, las que son áreas tienen que empezar a hacer equipos, ¿y cómo se relacionan? Y empieza a aparecer los problemas en relación a los roles, ¿quién ocupa qué rol? ¿Sí? Entonces, todo ese proceso de adaptación es una etapa conflictiva en el buen sentido, ¿no? Como puede producirse en cualquier cambio. Una vez que esa etapa pasa, ahí es donde la organización empieza a estabilizarse, ¿sí? Porque lo adoptó y ya acomodó, yo siempre digo, su cuerpo a esa creencia. ¿Mm? ¿Hasta acá vamos? Una vez que se logra eso, empieza la estabilidad y la flexibilidad de la organización. Pero es un proceso que lleva tiempo. ¿Mm? Como en cada uno de nosotros, cuando cambiamos nuestra forma de pensar y queremos hacer cambios, siempre pasamos una etapa en que estamos muy entusiasmados, otra que entramos en conflicto con ese cambio que queremos hacer, y después cuando nos estabilizamos. ¿Mm?
Bien, ¿preguntas hasta acá? ¿No? A ver, tengo una... Bueno, entonces, mindset, modelo organizacional, cultura, etapas. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Sí? Bueno, esta es una encuesta que más o menos para que tengan una dimensión de dónde vienen las respuestas, ¿sí? Esta es la distribución mundial. Entonces, ¿por qué vamos primero a esta parte, donde estamos debajo del planiferio? ¿Por qué decidieron abrazar la agilidad? Miren, acelerar la entrega de un producto, mejorar la capacidad de adaptarse al cambio de prioridades, aumentar productividad, incrementar alineación entre tecnología y negocio, incrementar la calidad del software. Ojo que software, por ejemplo, no sé, una universidad puede tener un desarrollo tecnológico importante y puede ser que eso dispare la incorporación de agilidad, ¿sí? Cuando se dice software, no solamente estamos hablando de empresas tecnológicas. Mejorar la predictibilidad de la entrega. Entonces, a nivel mundial, ¿sí? En estos porcentajes de respuestas, la mayoría eligió por estos temas. Porque lo que me impulsa, ¿sí? ¿Qué me impulsa? Ahora, no quiere decir que yo diga, ok, quiero acelerar la entrega de un producto, empiezo por eso, porque por ahí creo que la agilidad me ayuda, pero después encuentro otros beneficios, ¿no? ¿Sí? Estos son lo que me dispara, lo que me impulsa a hacer el primer pasito. Y los beneficios más específicos son la capacidad de gestionar el cambio de prioridades, aumentar la visibilidad de los proyectos y la alineación entre tecnología y el negocio. Estas tres cosas son reales. Yo en mi experiencia lo he visto en todos los casos que él trae estos beneficios. Genera una adaptabilidad muy fácil para entender los requerimientos de nuestro usuario y cliente y para captarlos justo en el momento indicado. Eso, en ese sentido es increíble. Aumenta la visibilidad, totalmente cierto. ¿Por qué? Porque ya no está, antepone el área a lo que tenemos que hacer. Y ahí aparece el proyecto, el producto, el servicio, no el área o la persona, ¿sí? Sino equipo, persona, y se nota mucho que se habla de los productos que estoy haciendo, de los servicios y demás. Y esto es una de las cosas más beneficiosas porque une tecnología y el negocio, ¿sí? Une la expertise técnica de cómo tengo que hacer las cosas y cómo entrego valor. Ok, sí, entregar valor no significa que, suponte que una plataforma educativa esté perfecta, lo que significa es que eso genera una mejor experiencia, ¿sí? Entonces, esto se nota mucho como beneficio, esta unión, este matrimonio entre tecnología y el negocio. En lo que deciden abrazar la agilidad, sí suelen ser los primeros puntapié para adoptarla. A veces después las organizaciones van cambiando y por eso se generan estos cambios. Esto también es interesante y acá cambia. Hay cosas que se comparten en Latinoamérica y en el mundo. En general, Scrum es el que más se usa porque es el más simple de entender, ¿sí? Después empiezan a aparecer las formas híbridas, es decir, la combinación entre, por ejemplo, un método y otro, ¿sí? Que da como resultado este que está acá. Si sumo Scrum más Kanban me da Scrumban, ¿sí? Empiezan a aparecer todas esas formas híbridas, ¿sí? Y después marcos, cuando las organizaciones dicen, bueno, tengo 2, 3 células, ¿cómo hago para que esto vaya a toda la organización? Bueno, empiezan a aparecer otros marcos relacionados. ¿Y por qué fracasa? Sí, bueno, en general es la resistencia al cambio. Esto es bastante común en las organizaciones, ¿sí? A veces la cultura es lo más difícil de cambiar. Lo que más entusiasma es, voy a adquirir otro nuevo marco de trabajo, voy a ser ágil, pero cuando empiezan los verdaderos cambios culturales, ahí es es la barrera en donde la organización tiene que sostener para poder estabilizarse, ¿sí?
o solo simplemente implemento un marco sin hacer el proceso de cambio. ¿Mm? Bueno, en América Latina, ¿sí? Esta encuesta, acá está la demografía, ¿sí? En América Latina la realidad es que los que más adoptaron agilidad fueron el sector de banca y el sector financiero, ¿sí? Telecomunicaciones hoy está, pero el resto viene como todavía más despacio, ¿sí? Sí, esto es importante porque vienen de la mano de la transformación digital, ¿sí? Todo lo que es el sector financiero decidió digitalizarse o digitalizar la circulación del dinero, entonces la agilidad les resultó llamativa para poder hacer eso. Estas son las razones por qué en América Latina hacemos esto, ¿sí? Como un medio del cambio, esto que decían por ahí de las empresas familiares, bueno, eso mismo lo piensan las grandes organizaciones, o sea, tenemos que cambiar, bueno, búsqueda de la filosofía del customer centric, esto de decir cómo hago para estar más cerca del cliente y reducir el time to market. Estas son las tres cosas principales que las organizaciones de América Latina deciden, ¿sí? Para adoptar agilidad. Vieron que es muy distinto al resto del mundo, ¿no? ¿Mm? Bien, y por último, bueno, estos son un poco los beneficios. Mejora el time to market, esto es cierto, eso lo mejora, ¿sí? Mejora la definición de objetivos ahí, la percepción del cliente, el empoderamiento en Argentina y en el resto de países de Latinoamérica esto es bastante visible, ¿sí? Es muy, muy visible. En cuanto a los marcos, ven que comparten, ¿sí? Scrum y Kanban, esto es como se mantiene en el mundo y en América Latina. Hoy está como cambiando, ¿sí? Empieza, por ejemplo, Kanban empieza a tener más fuerza, o Lean, ¿sí? Empiezan a tener más fuerza porque vamos madurando y vamos entendiendo que necesitamos distintas alternativas para los distintos casos y porque ya las organizaciones ya están en la etapa de conflicto, ¿no? Donde empiezan a conflicto en el buen sentido, ¿sí? Sostener el cambio. Entonces empiezan a darse cuenta que necesitan otras. A ver, tengo 2 mensajitos en el chat. En caso de que las empresas ofrecen servicio en América Latina, ¿cómo abrazan la agilidad actualmente en América Latina? Mira, normalmente, y esto es bastante común, empiezan por un área en particular, ¿sí? Con 2 o 3 equipos y hacen como una prueba piloto. Si eso funciona, avanzan un poquito más. Después, el negocio empieza a integrarse y dice, ah, mira qué interesante esto. Lo ideal sería que vayan los 2 desde el inicio, pero en la realidad empieza así, ¿sí? Y ahí empieza a extenderse. Llega un momento en que necesitan hacer este cambio a gran escala. Y ahí es donde aparece una reestructuración. Esto pasa digamos, en nuestros países. Yo hoy actualmente trabajo para Estados Unidos, India, Filipinas y China, y eso de incorporación de agilidad empieza también desde una forma más cultural, digamos, de que se conozca todo, y procedimientos y marcos que ayuden a implementarlo, pero en una forma más grande, más general, más masiva, no tan pequeñita. Se hacen experimentos, pero más grandes, si se quiere, ¿no? Pero es muy raro, yo conozco un solo caso en el que realmente fue de inicio a fin una reestructuración total para incorporar la agilidad, ¿sí? Andrea, Bien, acá tengo... Carlos Sí. Argüello también nos dice que si consideras que para alcanzar una transformación ágil hay que enfocarnos en hacer más e innovar, Sí. o analizar e identificar errores para eliminar deficiencias. Ahí están como dos. Van de la mano, ¿sí? Porque yo primero tengo que conocer
qué es lo que no funciona para saber qué es lo que quiero incorporar o qué es lo que quiero cambiar, ¿sí? Pero también tengo que hacer, ¿sí? No puede ser solamente hacer por hacer, ¿sí? O solo identificar errores para eliminar deficiencias, porque la innovación es un buen disparador de la agilidad, ¿sí? Por ejemplo, perdón, amplié el chat, perdón. Acá. La agilidad y la transformación son lo mismo acá en esto que les digo, ¿no? Y esto apunta un poco a responderte, Carlos. No, no son lo mismo. La transformación digital y la agilidad realmente no son lo mismo, pero lo cierto es que la transformación digital es el motivo de innovación que hace que la agilidad se pueda incorporar y que empecemos a pensar en qué podemos mejorar, ¿sí? Entonces la innovación muchas veces nos ayuda a descubrir qué tenemos que mejorar, o cómo eliminar deficiencias, o cómo aprovechar los errores como una oportunidad, ¿sí? Y después la agilidad viene a ser ese paradigma que nos ayuda, ¿sí? Vi ahí un mensaje más. ¿Cuál es el mejor libro que... Mira, hay varios libros, ¿sí? Hay varios libros, quizás hay muchos marcos. Les puedo compartir, Frank, si quieren links y libros diferentes. Hay libros relacionados, por ejemplo, Lean Change Management es un lindo libro de Jason Little para poder empezar con todo esto. Lelux también, de las organizaciones holocráticas, ¿sí? Que ahí habla un montón. Y después los marcos de trabajo también son súper interesantes, ya sea Scrum, Kanban, las guías, ¿sí? Son interesantes para poder entender esto. Toyota Kata es otro que es interesante, te los puedo dejar los títulos, incluso puedo subir algunos de ellos en formato PDF. Gracias, Bien. Andrea. Nosotros vamos a compartir el video de esta sesión acompañado de esos enlaces que tú nos envías por correo. Bien. Bueno, los invito a que pongan en el chat esto. Para ustedes, ¿Ayari está en contra de lo tradicional, sí o no? ¿Mm? ¿Qué piensan? ¿Está en contra de lo tradicional o no? A ver. No, exactamente. Exactamente. Y acá viene mucho cuando digo, no, si aplico, por ejemplo, la gestión de proyecto tradicional, no puedo aplicar agilidad. No. Cada cosa en su momento, ¿sí? La gestión de proyectos tradicional en determinados casos es necesaria, ¿sí? Entiendo que la agilidad empresarial, a ver, es un call to action a la evolución y la adaptación de los cambios, es decir, la flexibilidad de las direcciones, sí, exactamente, sí. Tiene que ver con esto de conectarse más con el cliente, pero en algún momento lo tradicional y la agilidad conviven, ¿sí? Inevitablemente, nunca es un cambio tan abrupto. ¿Scrum es el mejor camino? ¿Qué piensan? Scrum saben que es un marco de trabajo, el más conocido, ¿sí? El que más resuena, esto de un marco de trabajo que hace que un equipo se una, donde hay un Scrum Master, un dueño de producto, el Scrum Master es un facilitador, y a generar el producto innovador. ¿Qué piensan? ¿Mm? Es un camino, pero no el único, exactamente. Es un buen camino para empezar porque es fácil, sencillo, pero en algún momento tiene que evolucionar, ¿sí? Y depende el contexto en el cual esté la organización, ¿sí? Bien. ¿Querés agilidad? Contratá a Goku. ¿Saben quién es un Agile Coach? Contrata un Agile Coach y resuelvo todos los problemas. ¿Qué piensan de esto? ¿Qué piensan de esto? A ver. A ver quién se anima por responder. Goku es un anime, Dragon Ball Z. Claro. Un Agile Coach es alguien que facilita la incorporación de la agilidad. Pero los que tienen que estar convencidos es la organización. No es que porque contraten un Agile Coach o un Scrum Master van a lograr incorporar la agilidad. Porque puede haber una persona que les cuente de
la A a la Z, ¿qué significa la agilidad? Pero si no están convencidos a llevar adelante todo esto que hablamos antes, es muy difícil que alguien de afuera los ayude, ¿sí? Les puede dar las herramientas, los puede acompañar, pero es la organización quien tiene que habilitar que esto pase, ¿sí? Bien. A ver, nos quedan 2. No sabes qué hacer con los jefes que sean product owner. ¿Sí? Esta es otra. ¿Qué piensan de esto? A ver, los voy leyendo. Lamentablemente, todo lo que es el cambio jerárquico, eso que hablamos de las jerarquías a las estructuras más holocráticas, claro, los roles empiezan a ser diferentes y la gran crisis se presenta con los mandos medios en las organizaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque empiezan a asumir un rol de dueños de producto, o de dueño de un servicio, o dueño de un proceso, y claro, es otro ritmo de trabajo y es otro foco. Entonces, una de las cuestiones o de las decisiones que al menos al principio toman las organizaciones es que los jefes sean product owner. Y la verdad no es lo mejor. Lo mejor es que el product owner sea alguien que ayude al equipo a agregar valor y que entienda exactamente de qué se trata del producto. Es un rol, no es un cargo el de product owner o dueño de producto. Es quien conoce el producto, pero no es un cargo, ¿sí? Es un rol. Simplemente tiene la responsabilidad de que el producto sea desarrollado, ¿sí? Y llevar al equipo, acompañar al equipo a que eso pase, pero no es un jefe. Con lo cual, cuando hay un jefe de product owner, empiezan a aparecer, yo digo, las mañas, ¿no? De jefe en ese rol, y ahí es donde quizás puede traer algunos inconvenientes. La agilidad es una ameba sin estructura, ¿qué piensan? Tiene estructura, claro que sí. No es una estructura jerárquica, pero la tiene, ¿sí? Más de equipos, holocrática, en red. Y finalmente, la agilidad le dice a la disciplina de calidad: no soy tu padre, soy tu hijo. La agilidad está muy, muy emparentada con la calidad, ¿sí? Muy emparentada. Todo lo que es Deming, todo Lean, ¿sí? Hablábamos al principio, este mindset que viene de Toyota, la mejora continua, ¿sí? Entonces, son una muy buena combinación y no son caminos separados, sino que son caminos complementarios, ¿sí? Bien, estamos justo, nos quedan 3 minutitos. Si hay alguna pregunta que quieran hacer, abran micrófonos, dejo de compartir. Tienen a disponibilidad la presentación. ¿Preguntas? Gracias, Andrea. Yo aprovecho también para lanzar una pequeña encuesta. Solo son 3 preguntas. Les vamos a pedir, por favor, que nos ayuden complementándonos, acá respondiendo. Y para quienes respondan la pregunta y quienes han estado en esta masterclass, les vamos a ofrecer un descuento súper especial en el curso, si quieren conocer un poco más y profundizar en el tema de agilidad y cómo implementar ya en mi equipo, en mi organización, estas metodologías. Pueden asistir al taller. El taller es mucho más profundo, son 12 horas en las que Andrea nos va a estar acompañando y va a estar impartiendo diferentes temáticas. Si quieren conocer qué es esto de Scrum, cómo se implementa Kanban, etcétera, las metodologías, este taller es para ustedes, para saber y prepararse para el siguiente año, cómo pueden hacer un cambio organizacional, como lo comentamos en esta masterclass. Andrea, es un gusto para nosotros como escuela tenerte acá en esta mañana. Yo sé que tenés bastantes reuniones más y otras conferencias que ir a dar. Te agradecemos un montón. Acá Paola, para cerrar, nos dice, ¿en qué etapa de la estrategia empresarial se aplica la metodología ágil? Cuando el management o cuando exista la decisión de hacerlo. No hay una etapa en específico. Es decir, no te podría decir en tal momento, es cuando hay una decisión de poder hacerlo. A veces lo que lo impulsa es la misma competencia del mercado, ¿sí? El caso más claro es el del sector bancario, ¿sí? O financiero, para incluir también las empresas de seguros y otras
fintech. Los bancos, cuando empezaron a ver que empezaba a aparecer otras alternativas de circulación del dinero, como son las fintech y demás, se vieron obligados a generar una transformación. Y ahí fue el mercado el que les impuso la necesidad de hacer ese cambio. Y decir, a ver, ¿qué están haciendo estos para yo, hay clientes que ya no están utilizando más mi servicio, que tienden a utilizar el dinero de otra forma. ¿Cómo yo puedo acercarme a eso? Y empezaron a implementarlo. La realidad es que son muy pocas las organizaciones que dicen, quiero hacer un cambio de paradigma. Es como que lo van descubriendo, que eso que es así. ¿Sí? Pero normalmente la transformación digital o el mercado les va diciendo, el sector, el comportamiento del sector les va diciendo, tenés que cambiar. ¿Sí? Implementar en el gobierno corporativo. ¿A qué se refieren con gobierno corporativo? ¿Al management? ¿Al sector ejecutivo? ¿Sí? ¿A Asumiría eso? que eso, ¿Sí, Andrea. Tal Raúl? vez Raúl nos puede Ok. profundizar aquí más, pero sí es a los tomadores de Sí, decisión. perfecto. Sí, hay algo en agilidad que se llama la gobernanza de la agilidad, que es, ¿cuál es el gran paraguas estratégico de la organización respecto de la agilidad? Y cuando esa gobernanza de la agilidad se diseña o se piensa, es cuando el gobierno corporativo habilitó el proceso de cambio. ¿Sí? Y siempre, aunque esa gobernanza no exista declarada como tal en un documento, dicha y demás, sí es necesario que el management habilite el cambio. ¿Sí? Bien. Bueno. Súper. Bien, gracias Andrea. Esperamos que todos hayan disfrutado de esta masterclass. Como les decía anteriormente, vamos a compartirles el video de esta sesión para que ustedes puedan tenerlo. Ya tienen la presentación y cualquier enlace que Andrea nos comparta sobre los libros y la bibliografía relacionada a las metodologías ágiles. Gracias a todos por comenzar esta mañana de viernes. Hay una pregunta de Marcela. Cualquier cosa, Marcela, te puedo responder. Respondo eso, bueno, no quiero que quede sin respuesta. En relación al tema, deseo indicar un ejemplo que me ocurre para comprender la diferencia entre agilidad y transformación. Un colegio o empresa decide aplicar agilidad, entonces adopta una reflexión de los nuevos roles y transformación del docente de cara a la pandemia. Exacto. Una transformación digital sería la adaptación de TICs y conocimientos informáticos en docentes para facilitar el viaje estudiante. ¿Es así? Sí, es así. Es un excelente ejemplo. ¿Sí? Cómo la transformación digital llega a una escuela, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Que justo es lo que nos pasó en la Mónica Herrera también, así que Marcela, te entendemos. Es así. Súper. Bueno, muchas gracias. Un placer para mí, como siempre, estar en este espacio. Al contrario, gracias a ti, Andrea. Suerte, saludos allá a todos en Argentina y gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Feliz día. Feliz día para ustedes también. Adiós, Andrea, gusto de verte. Adiós.